Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general, que vamos a ir directos al grano a ver qué mensaje tienen que darte las cartas en este día de hoy. Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Empezamos por la carta de ocupación y dolencia y mensaje. Esta va a necesitar de un aclarar que ahora vamos. Empezamos por la carta de bueno, esto viene a ser muy de Tauro y muy de un signo de tierra en general. Esto es como el típico 8 de oros, ¿no? Que una persona pues está bastante ocupada con una situación queriendo resolverla. No tiene por qué ser algún tipo de conflicto o problema o algo que esté saliendo mal. Sencillamente en tu día de hoy como que te veo como no estás muy atento a los WhatsApps, no estás muy atento a nada. Es como que hay algo aquí que te tiene absorbido, algo que te tiene con mucha atención puesta en eso que quieres arreglar. Es una carta bastante buena que también está hablando de que a lo mejor que durante este día de hoy vayas a necesitar de buscar cómo tengo que hacer esto o refrescar cierto conocimiento. Es como si, por ejemplo, vas a hacerte una merienda y de repente dices, a ver, ¿qué se echaba antes? Por ejemplo, el aceite o esto. Una cosa así, refrescar y ya está. Con la carta de dolencia, ¿vale? Esto está hablando en este día de hoy, si tú necesitas arreglar tu relación con una persona, la naturaleza de esa relación, ya sea quien sea, te está diciendo que en este día de hoy no va a ser posible. Por lo tanto, es mejor dejarlo, guardar pues cierto respeto y tal, una relación cordial que digamos y ya está. Esto como si es con la pareja, por ejemplo, que en este día de hoy estáis buscando pues cierto acercamiento o ellos hacia ti, porque fíjate, tu energía estás en mil cosas y bueno, que a lo mejor no estás atento a lo que está sucediendo a tu alrededor. La carta de dolencia, gracias a Dios, no tiene que ver con cosas físicas, espero que no, y en cualquier caso esperemos que sea por el eclipse, que no sea nada grave, toco madera. Esto es una carta de estar solo, ¿vale? Que me apetece estar solo porque me apetece, ¿vale? Porque quiero, porque necesito a lo mejor aligerar mi mente, o el eclipse, que a mucha gente, bueno, un poquito raro sí que estamos, ¿eh? Todos, aparte que este eclipse se está dando en tu casa 12, es muy fuerte. Ay, en fin, se dio. La carta de mensaje, pues el mensaje viene a ser esa cosa escrita, es esa cosa escrita que tú estás recibiendo como una notificación, mensaje, WhatsApp, ¿vale? De algo ya conocido. Es como si tú te has aplicado algo y ahora estás recibiendo una notificación de esa institución, vamos a decir, de esa oficina, o sencillamente vamos a decir de una persona que ya te conoces. Por lo tanto, esto no es como una oferta, de repente te está llegando o alguien nuevo que te está, hombre, claro, si no lo conoces, ¿cómo te iba a escribir nada? Pero claro, con la carta de mensaje hay que clarificarla siempre, o sea que hay que sacar la siguiente carta de qué es este mensaje. Siempre nos queda la carta de señorita rica. Esto es una invitación de quien sea, ¿vale? Ya sea una chica o un chico, da igual, con el fin de que te salgas un poquito de esta rutina. Oye, ¿qué te parece si este fin de vamos a hacer esto? ¿Qué te parece si hoy por la tarde quedamos y tomamos un café juntos? Entonces, pues es una energía de invitarte a que alimentes ese yin de la salud, fíjate. Que aquí estamos hablando de cierto aislamiento y todo este tipo de cosas, ya que hay una invitación a eso. Hay una invitación a eso. No, esto no es una carta. Esto no es una carta de tu mujer, por ejemplo. Esto es una carta de amiga, hermana o amante, ¿vale? Por lo tanto puede haber alguien ahí que está buscando, pues no estoy hablando de la energía de novia, no, de amante. En cualquier caso pues va a estar buscando no sé, divertirse y tal. A lo mejor habrá alguien que diga, bien, con eso me es suficiente, no lo sé, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver ahora este tarot que tiene que decirte en este día de hoy, signo de Tauro. Y recuerda que si quieres una lectura tuya individual, te dejo mi número aquí a la izquierda arriba, que aparece aquí a veces, o en la caja de descripción. Vamos a ver, Tauro. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos allá. Empezamos por la carta del 8 de bastos, el 10 de bastos y la carta del sol. Mira, qué bonita es la carta del sol en este tarot.
La verdad, a mí me parece muy bonita. Empezamos por la carta del 8 de bastos. Mira que es una carta que habla de comunicaciones, de demandas, de pedidos, ¿vale? A lo mejor que estás haciendo algo online, por ejemplo, que en una cafetería o en la cocina de alguna cafetería, por ejemplo, y te están llegando esas notificaciones al aparato que no sé cómo se llama, ¿vale? Que la mesa tal ha pedido esto. En fin, es una carta que también nos está hablando de que en este día de hoy estás haciendo muchas cosas signo de Tauro, pero que al mismo tiempo yo no te veo agobiado. Porque el 8 de bastos es esa persona que sabe dónde está cada cosa, ¿vale? Que está esto aquí, está esto ahí, por lo tanto va sacando faena. Es una energía bastante bonita, pero por lo que se está viendo puede en cierto momento de tu día que te des cuenta de que, jolín, esto es demasiado. Un 10 de bastos que habla de mucho esfuerzo con el fin de sacar una faena, con el fin de llegar a todos lados. Es una energía de fuego, todo lo que te ha quedado aquí es energía de fuego, por lo tanto puro fuego, pura energía, mucha acción, que digamos, ¿ok? Por lo tanto, a lo mejor como que dices, es que no, hoy de esos días a lo mejor tú estás, normalmente haces las cosas según, siguiendo tu ritmo, pero las cosas hoy piden un poquito más de agilidad, que digamos, ¿ok? El 10 de bastos te está diciendo que hay que confiar más, ¿vale? La gente que hay a tu alrededor, y hay que delegar, la necesidad de delegar. Que no todo tienes que hacerlo tú, no hay que apechugar con absolutamente todo, que a lo mejor en tu día a día ya tienes muchas cosas, llegas a casa y jolín, está todo así un poquito patas arriba, vale, de nuevo, hay que delegar, ¿vale? Tú recoge esto, que cada uno recoja sus cosas y arreglando, al menos es lo que te dicen aquí las cartas. Con la carta del sol, que todo este esfuerzo que tú estás llevando a cabo, a pesar de que a ratos te dé la sensación de que no das abasto, de que es mucho, de que Dios no quiera te duele hasta la columna, porque es de que tienes mucha carga. Entonces al final esto va a salir bien. Yo no te estoy diciendo a cargarse de mucha cosa, y no, cuidado con la salud, sobre todo la salud, que si se va Dios no quiera y toco madera, eso ya. En fin, hay que cuidarse. También en estos días de hoy, como el sol habla de la vista, ¿vale? Que te protejas la vista, ya sea por las alergias, ya sea que te vayas a pintar los ojos en el caso de que seas una mujer, o un hombre que te vas a poner pues una loción o un aceite en la cara o lo que sea, que Dios no quiera, mucho cuidado. Con la carta de la reina de oros, ya te digo, al final esto es la energía también de una persona que podría estar a tu alrededor y te quiere cuidar. La carta de la reina de oros es la típica persona que te quiere cocinar, que te quiere... Cuando llegas a casa, que si has comido esto y lo otro, vete a dormir o vete a descansar, o que te eches y hago yo esto y lo otro. Es una energía amiga. Si esto es tu carta, pues yo te veo en este día de hoy, signo de Tauro, pues un poquito como... Tú sabes, esa energía generosa, una energía de mucha bondad, una energía de querer ayudar, de querer lo mismo, pero al revés, que tú eres aquí el que estás cocinando y tal. La reina de oros es esa mujer, o ese hombre, da igual, el que hace cosas, el que hace manualidades, ¿ok? Que a lo mejor está cocinando, está haciendo algo con sus manos, y por lo que se está viendo es algo que realmente la gente que va a ver a tu alrededor es como que nota ese gracias, ese realmente que te agradece de corazón, porque nota esa energía de generosidad en esto. Lo único que te voy a decir de la reina de oros es que es una energía de alguien que lo da todo, absolutamente todo, fíjate su tiempo, su esfuerzo, pero que luego se agota, es como una nube, ¿no? Que lo riega todo, pero luego... sí, ya está, ya no existe esa nube. Dios no quiera, pero que claramente tu energía es limitada, como la de todos. Tu energía diaria es limitada, hay que manejarla algo mejor. Con un 4 de aires, ay sí, en este día de hoy signo de Tauro te está diciendo la tensión, sobre todo aquí la tensión. No te gastes tu tiempo quizá en discusiones, en cosas así, como que no, aquí es como necesito un poquito de paz, necesito un poquito de esa calma, ¿vale? En tu día a día. Si estás algo tenso, claramente para estas cosas, tu médico, pero que es una carta que está hablando de que te alivies esa tensión mediante unas horas de sueño, que duermas mejor, que descanses. Y a lo mejor en este día de hoy estás viendo como que te hubiese gustado hacer algo más, o sencillamente cambiar de aires o romper una rutina, pero que no hay un avance a nivel así mental, ¿ok? No hay un avance.
no hay un avance porque quizá tú estás buscando que se dé algo, una llamada que llegue, pues por ejemplo, el viernes o sábado, ¿vale? Es como esa energía. Ay, 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 signo de Tauro, cuidado con las quemaduras en este día de hoy, ¿vale? Esas quemaduras un poquito tontas por el aceite, por el agua, Dios no quiera. Vamos a sacarte el Avalon mágico, a ver qué nos cuenta para Tauro. Y te ha quedado esta cartita para este día de hoy que te dice que te permitas a ti mismo seguir el flujo de la vida, ¿ok? Para que veas cómo eso influencia tu futuro, que sigas hacia adelante y tu objetivo de vida, vamos a decir, que se va a manifestar allí, que lo vas a ver. Sencillamente te están diciendo que fluyas. Yo te veo hoy con muy buena actitud, a pesar de que sí que te veo un poquito agobiado de un rato a otro, pero agobiado, además que agobiado, un poquito sobrecargado, pero yo te veo con una actitud bastante buena y esperemos de corazón que tu día termine con una sonrisa. Si te ha resonado signo de Tauro, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Tauro.